obedientes, y los padres bendicen a los hijos que lo hacen. Dice esta palabra en Mateo capítulo 12, verso 31, hablando de nuestro Señor Jesús: por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a todos los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado, ni en este siglo, ni el venidero. Así que Dios perdona pecados, amén. Cuando creemos en Jesucristo, la Biblia dice que Dios cargó en Él el pecado de todos nosotros, y gracias a su sacrificio, nuestros pecados han sido perdonados. Ya se pagó un precio, pero hay un pecado que el mismo Señor Jesús menciona que no será perdonado ni en este siglo, ni en el venidero, y es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Hablar en contra de la manifestación, del mover, de la actividad del Espíritu Santo. Así que hablar una blasfemia, hablar en contra del Espíritu Santo, es literalmente blasfemar contra Dios o hablar en contra de Dios, porque el Espíritu Santo representa la misma presencia de Dios, del Padre y del Hijo en nosotros. La Biblia dice que Él ha puesto un tesoro en vasos de barro, y esos vasos de barro somos nosotros. El tesoro de Dios que Él nos ha dado para que lo tengamos aquí adentro es el Espíritu Santo. Y decíamos la semana pasada que el buen hombre de su buen tesoro va a sacar lo bueno, va a sacar lo mejor. Así que el Espíritu Santo está en nuestro interior para llevarnos a hacer el bien, a hacer lo bueno. El Espíritu Santo nos va a guiar a toda verdad, a toda justicia. Nunca nos va a llevar a hacer lo malo. Así que menciono esto porque el Señor Jesús habla haciendo referencia primero al Espíritu Santo, y que las palabras que salen de nuestra boca tienen que ser con mucho cuidado de no blasfemar, de no hablar en contra de lo que Dios está haciendo a través del Espíritu Santo en la vida de una persona, en el llamado de una persona, o en la manifestación de Dios en la iglesia a través del Espíritu Santo. Pero sigue diciendo la Escritura: o haced el árbol bueno y su fruto bueno, o haced el árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce el árbol. Generación de víboras, le dice el Señor Jesús a los que estaban escuchándolo. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Una referencia más, diferente a la semana pasada, de cómo de la abundancia del corazón habla la boca. De lo que esté lleno nuestra vida, de lo que esté lleno nuestro corazón, eso es lo que va a hablar. No sé si usted nota que una persona normalmente cuando habla aquello que le interesa, aquello que le llena, aquello que le hace sentir mejor. Y una persona que tiene amargura en su corazón, va a salir de ella amargura. Una persona que tiene inconformidad, va a salir inconformidad. Pero una persona que tiene el Espíritu Santo de Dios y no se deja llevar por su corazón, porque el corazón es engañoso más que todas las cosas, y el Espíritu Santo, cuando viene al corazón, hace que ese corazón sea dominado. Y el corazón, aunque el corazón pueda llevarlo a sentir algo que va en contra de la voluntad de Dios, el Espíritu Santo pone en nosotros el querer como el hacer de su buena voluntad. Por eso no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de Dios, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y la única manera de poder hacer la voluntad de Dios es a través del Espíritu Santo. Nadie puede hacer la voluntad de Dios si no es guiado por el Espíritu Santo de Dios. Porque el hombre, su naturaleza no es buena. Todo hombre es malo. Todo hombre natural es malo. Pero puede haber el fruto bueno cuando Dios viene a su corazón, y entonces puede haber ese árbol bueno produciendo frutos buenos. Y dice el verso 35: el hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo os digo, escuche bien,
Mas yo os digo, esto reforzando el tema de la semana pasada, mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. ¿Cuántos recuerdan el título de la semana pasada del sermón? Cuando por tus palabras eres condenado. ¿Cómo cree que se llama el título de esta mañana? Cuando por tus palabras eres salvado, justificado. Y no lo digo yo, lo dice nuestro Señor Jesús, que es muy importante que en el día del juicio sepamos que por lo que hablemos seremos justificados o condenados. Por lo que hagamos, si sacamos cosas buenas de nuestro corazón, vamos a ser justificados. Si sacamos cosas malas, vamos a ser condenados. La Biblia dice que en el día del juicio todos compareceremos delante de Dios y todos vamos a ser juzgados según hayan sido nuestras obras. Y dice ahí, según lo que hayamos hecho, cosas buenas o cosas malas. Y si alguien estuvo practicando lo malo, la consecuencia será la condenación eterna. Si alguien practicó lo bueno, la consecuencia será la vida eterna. Así que hablar de tener cuidado con lo que hablamos define el poder que está en nuestra boca, en nuestra lengua, como lo decíamos la semana pasada. En Proverbios capítulo número 18, verso 21, la muerte y la vida están en el poder de la lengua y el que la ama comerá de sus frutos. Por eso es importante que cuando amamos el hablar de acuerdo al propósito y voluntad de Dios, vamos a disfrutar de sus frutos. Va a haber fruto bueno. Y usted sabe que el Espíritu Santo que Dios ha hecho morar en nuestro corazón, una de sus características según la Escritura es que produce frutos. ¿Cuántos de los que estamos aquí tenemos el Espíritu Santo en nuestro corazón? De los que están allá en las redes sociales, ¿cuántos tienen el Espíritu Santo en su corazón? Bueno, si tú tienes el Espíritu Santo en tu corazón, la Biblia dice que hay un fruto, hay varios frutos que el Espíritu Santo produce en la vida de la persona, del creyente. Y alguno de esos frutos dice la Escritura que el principal fruto del Espíritu Santo primero es amor, gozo, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Así que cuando el Espíritu Santo llena nuestra vida, por ende del buen tesoro de nuestro corazón van a salir palabras que edifican, palabras buenas, palabras que son de bendición y que van a trascender para nuestra vida en el presente siglo y van a trascender para nuestra vida en el siglo venidero. Así que lo que hagamos hoy define nuestro futuro. Lo que declaremos hoy define nuestro futuro. El mañana no es incierto en el Señor. El mañana está seguro en el Señor, porque lo creemos a través de la fe. Ahora lo voy a llevar rápidamente, si me puede acompañar por favor, a Mateo capítulo 12. Perdón, vamos a Romanos capítulo 10, verso número 8. Romanos capítulo 10, verso número 8. Miren lo que dice el apóstol Pablo referente a esta temática, y es algo que tenemos que considerar y tomar muy en cuenta. Una de las cosas que el Señor espera ver en nosotros es que podamos tener el cuidado de probarnos, de examinarnos a nosotros mismos de aquello que estamos declarando con nuestra boca, de aquello que confesamos con nuestra boca. Sabe que el poder en la boca que Dios ha puesto en nuestra vida, la lengua es tan poderosa que si usted declara derrota, derrota vendrá a su vida. Si usted declara muerte, muerte vendrá a su vida. Si usted declara enfermedad, enfermedad vendrá a su vida. Pero si usted declara vida, vida vendrá a usted. Si usted declara sanidad, sanidad vendrá a usted. Si usted declara
provisión vendrá a usted. De lo que tú declares con tu boca, hay una influencia poderosa donde el bien empieza a moverse para que aquello que tú declaras o confieses empiece a manifestarse en tu vida. Y también hay un poder maligno donde también, si tú confiesas lo malo, también va a estar actuando sobre tu vida. Así que dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 10, verso número 8 en adelante: mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Y está hablando de la palabra que Dios ha puesto en nuestro corazón a través del Espíritu Santo. Está muy cerca de nosotros. La palabra de Dios no está lejana. No quiere decir que tenemos que traer cargando este libro por todos lados, sino la tabla de nuestro corazón es donde el Espíritu Santo escribe la palabra de Dios y nos la recuerda en el momento propicio. Así que, recordando en el Antiguo Testamento, la Biblia menciona que debemos de escribir en la tabla de nuestro corazón los dichos, la palabra del Señor. Y en su momento, corazón que tiene una convicción de que lo que dice así va a suceder. Cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, dice la Biblia que la gente que lo escuchaba hablar, lo oían hablar y decían que él hablaba y enseñaba como quien tiene autoridad. Él decía las cosas y las cosas sucedían. Él decía las cosas con convicción. Vayan a los leprosos, les dijo, vayan y preséntense delante del sacerdote y ofrezcan el sacrificio que corresponde por su sanidad. Y ellos fueron, todavía no ofrecían nada, pero al ir caminando dice la Biblia que todos fueron sanados. Y uno de ellos regresó para darle gracias al Señor y dar testimonio de que tal y como el Señor les dijo, así había sucedido. Fueron sanados. 9 se olvidaron del Señor, 9 no regresaron ni siquiera para darle gracias. Y Jesús cuestionó, ¿y los otros 9 dónde están? Porque muchas veces nosotros declaramos la palabra, creemos en Dios, Dios se manifiesta en nuestra vida y Dios espera que actuemos con gratitud y que le busquemos con gratitud. Pero muchas veces recibimos aquello que declaramos, lo experimentamos, sabemos que Dios es real, pero nos olvidamos de Dios. Nos olvidamos de lo que Dios hizo en nuestra vida en un momento difícil, de crisis. Y si hay algo que Dios espera de nosotros, es que no nos olvidemos que es Él el que está actuando en nuestra vida cada vez que declaramos una palabra a través del Espíritu Santo en el nombre de Jesús. Es Dios el que obra, es Dios el que sana, es Dios el que provee, es Dios el que nos ama, es Dios el que nos protege, pero es Dios. Y en este pasaje dice, ¿dónde está la palabra? No está lejos, está aquí en tu corazón, muy cerca de ti para que la puedas declarar. Dice, esta palabra es la que predicamos, verso número 9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Si confesares con tu boca que Jesús, Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Lo que confesares con tu boca. Muchas veces nos damos cuenta que hay personas que asisten a la iglesia, pero lo que sale de su boca, lo que confiesan de su boca, nada tiene que ver con la fe que la palabra de Dios produce en la vida de los creyentes. Y en lugar de manifestar una actitud de fe, hay una actitud de incredulidad, de esperar lo peor, de darse por vencido. Pero una actitud de fe es aquel que todo lo espera, aquel que sigue luchando, aquel que sigue persistiendo sabiendo que Dios va a obrar en su vida. Y que independientemente de lo que esté viviendo, al declarar y confesar con su boca, creyéndolo en su corazón, Dios obrará en su vida. Y hay miles de testimonios de personas que se acercaron a Dios, confesaron la palabra del Señor tal y como estaba escrita o está escrita, creyendo en el nombre de Jesús, y Dios obró en sus vidas. Y ellos dicen,
yo creí la palabra que predicaron. Esta es la palabra que predicamos, que si confesamos la palabra del Señor y la creemos en nuestro corazón, Dios se va a manifestar y va a obrar en nuestra vida. Es importante el que confesemos la palabra de Dios en fe. Dice la Escritura que sin fe es imposible agradar a Dios. Vaya conmigo, por favor, a Mateo capítulo 10, Mateo capítulo 10, verso 32. Nuestro Señor Jesús nuevamente nos recuerda lo importante que es confesar nuestra fe, declarar nuestra fe. Cuando tú escuchas la palabra confesar delante de Dios, es que tú estás declarando tu fe en quién crees, en Dios como el único Dios verdadero y en Jesucristo como su Hijo. Y creemos en la manifestación del Espíritu Santo en la vida de la iglesia y en nuestra vida personal. El Señor Jesús habla a los discípulos y les dice esta palabra, enseñándoles en un tiempo en el que era necesario que ellos aprendieran a no avergonzarse de su fe, no avergonzarse negando su fe, mucho más cuando era necesario dar testimonio de lo que ellos representaban en Cristo Jesús. Dice este pasaje, capítulo 10 de Mateo, verso 32. A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos, dice nuestro Señor Jesús. Así que lo primero que Él empieza a declarar es, cualquier persona que me declare, que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Así que parece que Jesús está diciéndole a los discípulos, miren, si tú me niegas, la consecuencia delante del Padre es que yo también te voy a negar. ¿Recuerdan la semana pasada cuando hablamos del tema, cuando Jesús dice, no os conocí? No los conozco. Apartados de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. Sí los conoció, pero Él está diciendo, en aquel día diré, no los conozco. Apartados de mí, hacedores de maldad. Y hablamos de varias personas que hacían diferentes manifestaciones, pero ellos no estaban ejerciendo el tener la, vamos a decirlo así, autoridad delante de los hombres de declararse como hijos de Dios, como siervos de Dios y hacer la voluntad del Señor. Este pasaje menciona que el Señor les enseña diciendo, es cierto, si tú me confiesas delante de los hombres, yo te confesaré delante de mi Padre. Si tú me niegas delante de los hombres, yo te negaré delante de mi Padre también. ¿Y qué quiere decir esto, hermanos? Cuando Jesús vino a la tierra, Él llamó a 12 discípulos para que estuvieran con Él. Y los 12 que estaban con Él, Él los llamó primero discípulos. Después los llamó amigos. Después los llamó hijos de Dios. El privilegio, la potestad de ser hechos hijos de Dios. Literalmente, al nivel de Él, haciéndolos parte de Él mismo como hijo delante del Padre. Y si usted recuerda, uno de esos discípulos, llamado Pedro, en determinado momento se le dijo, Pedro, Satanás ha pedido tu vida para zarandearte, pero yo he rogado al Padre para que tu fe no te falte. ¿Por qué tu fe no te falte? Porque en el momento de la prueba es muy fácil que nuestra fe decaiga, que venga la incredulidad y que digamos, ¿dónde está Dios? ¿Por qué me pasa esto a mí? Pero Jesús dice a Pedro, he rogado al Padre para que tu fe no falte. ¿Qué quiere decir? Para que te mantengas firme y a pesar de todo no niegues delante de los hombres que Dios te llamó a ti a ser parte de este mover de extender el reino de Dios en el mundo entero. Usted sabe la historia, como Pedro le negó 3 veces. Una
2 y 3 veces, tal y como se le dijo. Y después de haberle negado 3 veces, la Biblia dice que lloró amargamente. ¿Usted recuerda dónde se habla de un llorar, de un crujir de dientes, de un llorar con amargura, con desesperación? ¿Dónde va a ser ese lugar? Pedro lloró en el tiempo de Jesús amargamente por haber negado al Señor 3 veces. Pero la Biblia habla que habrá un tiempo donde habrá un lugar donde todos los que no confesaron a Jesucristo como su Señor y Salvador y no declararon al Padre y a la presencia del Espíritu Santo en su vida, dice la Escritura que ahí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Cómo lo conoce usted? Algunos dicen el infierno. Muy bien. Un lago de fuego, el Hades, donde van a ir todos aquellos que no confesaron delante de los hombres a nuestro Señor. Así que el declarar la palabra, declarando que el Señor es nuestro Dios y que Jesucristo es nuestro Salvador, es importante, claro que sí, pero no solamente es confesarlo, sino tenemos que practicarlo, llevarlo a la práctica. Si usted va más adelante, vamos a seguir leyendo y lo voy a llevar a una experiencia que espero quede clara en su corazón. Hoy honramos a papá, ya hemos honrado a mamá en algún momento. Y la Biblia dice que lo debemos de hacer, es bueno. Y yo le digo, es bueno honrar a papá y a mamá porque trae bendición. Pero sobre la honra de papá y mamá, sobre el amor hacia nuestra madre y hacia nuestro padre, debe de estar siempre por encima el amor de Dios. Nunca podemos declarar que amamos más a nuestro Padre terrenal que a nuestro Padre Dios. Nunca podemos declarar que amamos más a nuestra madre terrenal que a nuestro Padre Dios. Nunca podemos declarar o confesar que amamos más a un hijo o una hija más que a nuestro Padre Dios. Tristemente, consciente o inconscientemente, hay personas que confiesan y practican amando más a padre, madre, hijo que a Dios. Y muchas veces han dejado a Dios, han dejado de amar a Dios porque amaron más un hijo, una madre o un padre. Personas que han declarado tanto amor a la familia, no digo que sea malo, es bueno, pero nunca debe ser por encima de Dios. ¿Por qué? Porque cuando algún miembro de la familia llega a morir, hay muchas personas que en lugar de seguir amando a Dios y seguir adelante sirviendo al Señor, reniegan de Dios, se quejan contra Dios, se inconforman contra Dios y abandonan el amor a Dios. Y es que yo le pedí por mi padre y no me lo dejó. Yo le pedí por mi hijo, por mi hija y no me lo dejó. Yo le pedí por mi madre y no me lo dejó. ¿De qué sirve? Es por demás servir a Dios si no me está contestando lo que le pido. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Dios bendito. ¿Recuerdan quién lo dijo? Job. Perdió a todos sus hijos y él no renegó contra Dios. Él simplemente dijo: Señor, tú me los diste, tú me los pides, sea tu nombre bendito. Él confesó delante de Dios una actitud de fe y por eso Dios en su debido tiempo le recompensó, no solamente dándole el doble de todo lo que había perdido, sino que lo hizo un hombre feliz y con una largura de vida para ver a sus hijos, a los hijos de sus hijos, a sus nietos, a sus bisnietos y a sus tataranietos. Si él hubiera hecho lo contrario, tal vez él hubiera muerto sin ver a sus generaciones venideras. Es tan trascendente lo que declaramos con nuestra boca. No pensando en el presente, porque las circunstancias del presente nos pueden llevar a actuar de esta manera, en la manera en que no reconozcamos o hagamos o aceptemos la voluntad de Dios, sino que aprendamos a aceptar la voluntad de Dios en nuestra vida.
No todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y la voluntad del Padre muchas veces no es nuestra voluntad. Y muchas veces es cuando nos alejamos de Dios, nos desanimamos en cuanto a seguir a Dios, porque Dios no hizo lo que nosotros esperábamos. Recuerde que el camino del Señor no es nuestro camino. Recuerde que el pensamiento del Señor no es nuestro pensamiento. Los caminos del Señor, los pensamientos del Señor son mucho más grandes. No los alcanzamos a comprender. Aunque vivamos circunstancias muy difíciles, nuestra mente no va a entender el por qué. Pero sí podemos entender el porqué cuando el Espíritu Santo nos revela y nos dice que esa situación que estás viviendo es parte de un propósito en tu vida, en tu familia, y que Dios se va a glorificar si tú te mantienes firme en la fe y sigues confesándolo a Él como el único Dios verdadero y a Jesucristo como el Salvador. Qué difícil es confesar a Dios. Qué difícil es confesar a Jesús como nuestro Señor y Salvador cuando estamos pasando momentos difíciles. Pedro lo negó 3 veces. Y no era nada lo que estaba enfrentando. Qué difícil es. Nosotros no podemos, hermanos, si no tenemos la ayuda del Espíritu Santo, la fortaleza del Espíritu Santo, para que nuestra fe sea, como lo he dicho ya en otras ocasiones, inamovible y poder declarar que venga lo que venga, seguiremos amando a Dios sobre todas las cosas. Porque nuestro amor no va a depender de una persona, de algo material o de una circunstancia. Nuestro amor depende simplemente de Dios. Pero vaya conmigo, sigue diciendo este pasaje, verso número 34, hablando del Señor Jesús: no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz sino espada, porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. ¿Podemos comprender esto? El que ama más a padre más que a mí no es digno. El que ama más a madre más que a mí no es digno. El que ama más a hija o hijo más que a mí no es digno. Porque Dios no comparte su amor con nadie. El amor a un padre o a una madre es un amor que podemos dar, honrar, y es parte de la voluntad de Dios. Amar a nuestros hijos es parte de la voluntad de Dios. Pero cuidado, no amar más a ningún miembro de la familia más que a Dios. Porque Dios, dice la Escritura, que el primer mandamiento es: amarás al Señor tu Dios. ¿Con qué? Con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu mente. Amar a Dios con todo el corazón es, ese amor Dios lo quiere todo. Porque Dios te ama a ti y no depende su amor de otras cosas. Nosotros le amamos porque Él nos amó primero. Y Él quiere que le amemos con todo el corazón. ¿Sabes que una persona que le ama con todo el corazón es una persona que va a haber manifestado en su vida muchos momentos difíciles, pero también muchas manifestaciones gloriosas de Dios en su vida? Sí, va a sufrir. Jesús era el Hijo de Dios. Dios lo amó y le sigue amando. Y Él amaba al Padre en su momento en la tierra y lo sigue amando ahora en el cielo. Era Padre e Hijo, el amor del Padre al Hijo, el amor del Hijo al Padre. Pero el Hijo decía: yo no hago nada que el Padre no me indique que haga. Yo no voy a hacer mi voluntad, voy a hacer la voluntad de mi Padre. Jesús fue el ejemplo como hijo de cómo honrar a nuestro Padre. Muchas ocasiones Jesús declaraba una y otra vez que todas las cosas
las hacía el Padre a través de Él. Él sabía que Él dependía del Padre. Tu vida y mi vida dependen de nuestro Padre en el cielo. El futuro de nuestros hijos, de los hijos de nuestros hijos, de nuestros nietos, de nuestros bisnietos, depende de nuestro Padre Dios. Lo que yo decida hoy va a trascender en mis hijos hasta la tercera y cuarta generación. Si yo me mantengo firme confesando a un Dios vivo, poderoso, yo sé que mis hijos en su momento van a confesar a un Dios vivo y poderoso, porque va a trascender en la vida de mis hijos. Si yo me alejo de Dios, también es una maldición que va a trascender en la vida de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Por eso es importante la actitud que tomamos. Jesús dice: yo no vine a traer paz, todo lo contrario. Va a haber situaciones difíciles entre el padre y el hijo, entre la madre y la hija, entre la suegra y la nuera. Dígame si no hay problemas en las familias. Todas las familias, hermanos, viven conflictos de relaciones entre los hermanos, entre el padre, la hija, el hijo, el padre. Todas las familias. Y es cuando tenemos que aprender que es parte de la voluntad del Señor para que nos acerquemos a Dios y Jesús venga a nuestro corazón a restaurar lo que como seres humanos estamos limitados a restaurar. El origen de la familia, el estado original de la familia, desde el Edén, que el enemigo ha querido destruir y sigue buscando destruir hasta el día de hoy, y que ha avanzado mucho, pero al final de cuentas hay una iglesia que no puede dejar de confesar a un Dios y a un Cristo vivo que sigue cambiando, restaurando y transformando vidas. Hay grupos en el mundo que se han formado en este último siglo, y si algo no quieren es que como iglesia declaremos nuestra fe, porque va en contra de lo que ellos quieren, va en contra de la voluntad de Dios. Ellos quieren hacer su voluntad y vivir su voluntad, cuando Dios puso a la iglesia para que demos a conocer la voluntad del Padre. Porque si ellos no conocen la voluntad del Padre, si no predicamos esta palabra que está aquí en nuestro corazón y la declaramos y la confesamos, ellos nunca sabrán la voluntad de Dios y serán condenados a muerte. En nuestra boca está el declararles la palabra y que tengan vida, o que ellos sean condenados a muerte. Vaya conmigo, por favor, si me acompaña, Mateo capítulo 12, verso 46. Mateo 12, verso 46. ¿Ya lo tiene? Muy bien. Vamos a vivir la experiencia de nuestro Señor Jesús una vez más, recordando lo que Él hizo cuando su madre y sus hermanos lo buscaban. Mire lo que el Señor Jesús respondió. Esto reforzando lo que acabo de expresar, referente a que no podemos amar más padre, madre, hijo que a Dios. Y dice la Escritura, Mateo capítulo 12, verso número 46. Mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Y le dijo uno: he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y quieren hablar contigo. Respondiendo él al que le decía, le dijo: ¿quién es mi padre? ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? En forma de pregunta. Hacia sus discípulos dijo: he aquí mi madre y mis hermanos. Porque todo aquel, escuche bien, que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, este es mi hermano y es mi hermana y es mi madre. Él no rechazó a sus hermanos, a su madre,
Pero sí declaró, antes que ellos está el hacer la voluntad de mi Padre. Mi familia, escucha bien, mi familia lo forman aquellos que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Déjeme decirle algo. La familia terrenal es temporal. Nadie dijo amén. La familia terrenal es temporal. La familia espiritual es eterna. En realidad, la familia con la que usted va a convivir más es con la espiritual. La terrenal un día va a dejar de tener relación y comunión y convivencia. Se va a terminar. Va a morir usted o parte de su familia. Pero en la familia espiritual, usted sabe que va a seguir disfrutándolo aquí en la tierra, pero también en el siglo venidero, también en la vida eterna. Por eso la iglesia, usted la conoce como familia iglesia, príncipe de paz. Porque antes de ser una iglesia, somos una familia en Cristo Jesús. Estos son mis hermanos, mi madre, mi familia, los que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y para terminar, porque sé que es un día especial y han preparado también algo especial para los padres, agradecemos a todos los que y a todas las que participaron en ello. No quiero terminar sin antes compartir con ustedes esta palabra. Vaya conmigo a Efesios capítulo 4, verso 22. Efesios capítulo 4, verso 22. ¿Ya lo tiene? El apóstol Pablo habla a la iglesia que está en Éfeso y les expresa lo siguiente. Hablando de la forma de vida que tenían antes de ser parte de la familia de Dios, a la nueva manera de vivir dentro de la familia de Dios. Y Pablo dice así: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. El viejo hombre va a seguir queriendo hacer su voluntad. El nuevo hombre va a querer hacer la voluntad de Dios. Verso 23. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. El Espíritu Santo es el que viene y nos reviste de esa justicia, de esa santidad, de esa verdad. Y dice que tenemos que renovarnos, no solamente en nuestra forma de pensar, sino también en nuestra forma de actuar. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Desecha la mentira y habla la verdad. ¿Quién es el padre de mentira? ¿Quién es el padre de verdad? ¿Quién es verdad? Dios. Desecha todo lo que tiene que ver con el padre que teníamos antes de conocer a Jesucristo, y éramos hijos de ese padre que nos llevaba a hacer lo malo, y ahora actuemos como hijos del nuevo Padre que tenemos, que Dios nos da el privilegio de ser hechos hijos de Él, y vivamos de acuerdo a la voluntad de Él como hijos de Dios. Dice el apóstol Pablo, desechando la mentira, porque somos miembros los unos de los otros. Reforzándolo de la semana pasada, somos un cuerpo, miembros en particular, pero de un solo cuerpo, que es la iglesia, donde la cabeza es Cristo Jesús. Cristo es la cabeza de la iglesia, el cuerpo lo formamos todos los que hemos creído en Cristo Jesús y hemos sido declarados hijos de Dios. Verso número 26. Airaos. ¿Cuántos de aquí todavía se enojan? La verdad, la verdad, la verdad. ¿O usted no se enoja? Es tan santo, tan santo, tan santo, tan santa, que usted no se enoja. Yo quisiera conocer a alguien que no se enoje. ¿Ustedes creen que Dios se enoja?
¿Ustedes creen que Jesús se enojó cuando estuvo en la tierra? Hasta látigo usó. Celo por su casa, porque no se estaba haciendo en ella lo que se había declarado: mi casa, casa de oración será llamada. Había una actitud de repente querer hacer algo. Aunque era Dios, dice el profeta Isaías, padeció en su naturaleza humana, porque se hizo carne, lo mismo que todos padecemos, sentimientos igual, pero Él supo actuar siempre con control. ¿Cuántos han escuchado esa frase, que es una frase de esta generación? Dios tiene el control. Ya no dicen Dios tiene poder, ahora dicen Dios tiene el control. ¿Dónde dice en la Biblia que Dios tiene el control? ¿No aparece? Dios tiene el control. Dios tiene el poder. No podemos diluir lo que la palabra de Dios dice de nuestro Dios a un control, porque usted puede controlar también. Pero Dios, el poder de Dios es ilimitado. Así que cuando hace Pablo referencia a este pasaje de que podemos airarnos, nos enojamos, pero sigue diciendo: no pequéis. ¿Cuándo es cuando pecamos, hermanos? Ahí le va. Me enojo y el viejo hombre saca el vocabulario que utilizaba antes de conocer a Jesús. Aquí ya está pecando. Se enoja, pero el nuevo hombre saca un nuevo vocabulario guiado por el Espíritu Santo, y ya de su boca no sale ninguna palabra corrompida. Sale de la boca lo necesario. Cuando a Jesús lo estaban golpeando, cuando lo estaban crucificando, cuando lo estaban escupiendo, cuando lo estaban humillando, ¿qué salió de su boca? Señor, manda fuego del cielo y consúmelos. ¿Eso dijo? Ellos estaban en su naturaleza todavía humana, carnal. Señor, ¿quieres que pidamos? Y él dijo: ¿qué tienen ustedes? Así no es la manera. Jesús dijo: perdónalos porque no saben lo que hacen. No saben lo que hacen. No caigas en el error de ellos. No te hagas igual que ellos. No te rebajes al nivel de ellos. Ellos no saben lo que hacen. Perdónalos. Es: mantente en tu posición. Qué difícil es. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar ¿a quién? Al diablo. Él está esperando una oportunidad. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. ¿Cuántos de los que estamos aquí creemos que tenemos un sello y no es otra cosa más que algo que nos identifica como hijos de Dios? El Espíritu Santo. Fuimos sellados para el día de la redención. El día que el Señor nos redima, Él va a darse cuenta quiénes son hijos de Dios y quiénes no son hijos de Dios. Quiénes son cabras y quiénes son ovejas. ¿A quiénes les va a decir: entra al reino de tu Señor, buen y siervo y fiel? ¿Y a quién le va a decir: siervo malo y negligente, apártate de mí, no te conocí? Actuaste siempre en tu voluntad y nunca hiciste mi voluntad. Por cuanto tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber. Pero ¿cuándo hicimos eso, Señor? Cuando lo hiciste a esos pequeños, me lo hiciste a mí. Pero tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber. Pero ¿cuándo no te dimos de beber, Señor? ¿Cuándo te vimos hambriento? Por cuanto no lo hiciste a ellos, tampoco me lo hiciste a mí. El que hace la voluntad de mi Padre, ese es el que entrará al reino del Señor. No el que me dice: Señor, Señor. ¿Hasta ahí estamos bien? Termino con esto. Quítese de vosotros, verso 31, toda amargura, todo enojo, toda ira, toda gritería
y maledicencia y toda malicia. Oiga, a veces el mundo nos envuelve y nos hace pensar que porque en los medios de comunicación el lenguaje que la mayoría de la sociedad utiliza tiene que ver con palabras corrompidas, con maledicencia, también podemos nosotros decir una que otra maldición. Te voy a decir algo. Hay grupos religiosos contemporáneos de nueva generación o de nuevo surgimiento que en su lenguaje entre ellos como grupo religioso se hablan sin ningún temor con palabras de maledicencia. No las repito por respeto, pero se hablan antes de decir a la persona algo con una palabra malsonante. Y varias que utilizan, pero para ellos es algo normal. Estamos en otra época. La palabra de Dios es la misma de ayer, la misma de hoy y será la misma de siempre. La palabra de Dios no está pasada de moda, no nos hace anticuados, no nos hace personas ignorantes, sino todo lo contrario. Si algo distingue a una persona sabia, es aquella persona que sabe tomar el consejo de Dios a través de su palabra para vivir una vida de acuerdo a la voluntad de Dios y asegurar el día de su redención, estar con el Padre. Antes que todo esto, verso 32, sed buenos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también nos perdonó en Cristo Jesús. Cuando tus palabras te condenan, es porque tú has decidido actuar fuera de la voluntad de Dios. Hablar de acuerdo al viejo hombre. Cuando tus palabras te salvan, es porque tú has decidido actuar de acuerdo al nuevo hombre creado según Dios, renovado según Dios, y has decidido hablar y actuar de acuerdo a la voluntad de Dios. Y sabes una cosa, el Padre se siente honrado cuando sus hijos hacen su voluntad. Cuando sus hijos le agradan, practicando aquello que en algún momento le pidió a sus hijos que llevaran a cabo. Hoy, Día del Padre, yo creo que vamos a darle honra a los padres, porque así lo dice la Escritura, pero no podemos dejar de lado que si hay alguien que merece honra, y debemos de darle toda nuestra alabanza y nuestra adoración, es nuestro Padre Dios. Y yo te invito a que esta mañana le podamos dar al Señor, nuestro Padre, un buen regalo. Los hijos nos esforzamos por darle a nuestro Padre un buen regalo. ¿Y a Dios qué le vamos a dar de regalo? ¿Sabes qué es lo que pide Dios de ti como hijo, como hija? Dame, hijo mío, dame, hija mía, tu corazón. Si parte de tu corazón está todavía en cosas que están fuera del propósito y la voluntad de Dios, Dios dice, dame tu corazón. Es lo único que te pido, tu corazón. Y cuando tú me lo entregues, sé que yo seré no solamente tu primer amor, sino tu más grande amor sobre todas las cosas, porque el corazón tuyo estará en mí. Ama al Señor con todo tu corazón. Dice la Escritura, hablando en Apocalipsis, en aquella visión de Juan sobre la iglesia o las diferentes iglesias: si tu corazón no se lo has entregado a tu Padre y Dios te lo está pidiendo, mira de dónde has caído. Date cuenta cómo te has alejado de Dios, en qué área
no has agradado al Padre, y vuélvete a Dios. Vuelve a tu primer amor. Vuelve a amar a Dios sobre todas las cosas. Y vuelve a hacer las obras que hacías al principio, cuando en verdad tu corazón se lo entregaste a Dios. Hace muchos años yo le entregué mi corazón al Señor. Y desde ese día, ese corazón sigue en las manos de Dios. Y aunque he tenido la oportunidad de amar a mi familia, bendecir a mi familia, todos ellos saben que mi corazón le pertenece a Dios, que mi corazón es de Dios y que amo a Dios sobre todas las cosas. Por eso sigo aquí y permanezco aquí, porque si no fuera así, yo ya no estuviera aquí. Hay un canto que dice: ¿qué sería de mí si no tuviera? ¿Qué dice? ¿Qué sería de mí? ¿Qué sería de ti si no hubieras tenido un encuentro con Dios y con Jesús? Otra vida sería. Pero gracias a Él, Él transformó nuestra vida y nos ha hecho una nueva criatura. Y hoy podemos decirle: papá, papito, aquí estoy. Mi papá falleció hace 20 años y creo que lo honré como hijo y lo cuidé y lo amé como hijo. Por eso Dios me ha bendecido. Tengo a mi madre, también la honro y la cuido como hijo. Y también sé que por eso Dios me ha bendecido y me sigue bendiciendo, porque es bueno honrar y amar a los padres. Pero sobre ellos saben, mi papá ya, que partió con el Señor, y mi mamá, que tiene vida, sabe que si yo tengo que estar en la casa, atendiendo algo en la casa, a estar aquí en la casa de Dios, atendiendo algo en la casa de mi Padre, yo voy a estar aquí. Porque decía el salmista David: prefiero estar un día en tus atrios que a 1000 fuera de ellos. Mi responsabilidad como pastor es estar aquí. Y el cuerpo de Cristo, si algo puede deleitarse, es saber que Dios se agrada al verle congregarse, entrar por esas puertas con acciones de gracias. Así que, ¿por qué no se pone de pie y le damos gracias a nuestro Padre Dios por todo lo que Él nos ha bendecido, lo que nos seguirá bendiciendo y las promesas que aún no se cumplen, pero que creemos que Él va a cumplir en nuestra vida? Y podamos declarar con nuestra boca que le amamos, porque por tus palabras serás salvado. Por tus palabras serás justificado. Lo que tú digas hoy al Padre definirá tu futuro. Podrán los muchachos de la alabanza pasar y poder ministrarnos con algún canto. Y así voy a invitarte a que vengas al altar un momento. Y es un momento de tu vida como hijo, como hija, con el Padre. Tú no vienes al altar a un encuentro con el pastor, tú vienes a un encuentro con el Padre, con Dios. Y que en este momento tú le digas: papá, aquí estoy delante de ti para darte gracias, para decirte que te amo, para decirte que te voy a seguir amando todos los días de mi vida.